Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarle a su casa, a los televidentes, a todos los que nos ven en la región metropolitana y desde Curicó hasta Coyhaique, relatos, historias, fundaciones de personas que han hecho fundaciones, corporaciones, que tienen en común todos los invitados, que hacen cosas por otros en general. Así que hoy día tenemos una gran invitada con nosotros, la voy a presentar al tiro. Voy a agradecer a nuestros auspiciadores, eso sí, a Viña Tinajas del Maule, que nos regala un rico vino para cada uno de nuestros invitados. Y agradecer también a Tienda Tere Giner, que tiene tiendas en Chicureo y en Chamicero. Precioso, el collar maravilloso, Tere, la blusa, ¿para qué decirte? Preciosa. Me encanta la ropa de la Tere Giner. Estoy feliz que me vista la Tere Giner. Vamos a presentar a nuestra invitada hoy día entonces. La Rosario Vidal. Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias a ti por invitarme. La Rosario estudió teatro, ¿no es cierto? Mamá de 3 niños, pero es cofundadora de algo precioso que se llama Reivindica. Yo cuando lo conocí lo encontré de verdad maravilloso. Entonces podríamos partir contándole a la gente qué es Reivindica y cuándo nace. Reivindica parte en marzo del 2012 y es una agrupación de mujeres que tiene como misión reivindicar la mujer con su maternidad y terminar con la discriminación a la mujer respecto a su maternidad. Y dentro de este contexto también reivindica el derecho a la vida de nuestros hijos en gestación, porque uno de los grandes problemas que hemos vivido las mujeres tiene que ver con el periodo de embarazo y con toda la discriminación que hay alrededor de la mujer embarazada y también los primeros años de vida de los hijos, que es cuando más vulnerables también estamos nosotras, no solamente en términos como físicos o psicológicos por todo lo que implica el embarazo y después el puerperio, sino también socialmente quedamos muy marginadas. Entonces nos hacía necesario poner una voz pública que hable de las problemáticas de la mujer con un enfoque en la maternidad. En la maternidad. ¿Cómo llega la Rosario Vidal del teatro a esto? ¿Dónde está el camino de esto? Porque de repente, ¿de dónde nació o cómo se te ocurre a ti con el resto de las fundadoras armar esto? Bueno, primero lo que nos une es que todas más o menos teníamos la inquietud de hacer algo al respecto porque vivimos maternidades complejas o inicios de maternidad compleja. Yo tuve mi primera hija a los 17 años, entonces me tocó ser estudiante y mamá. Y la respuesta como social a eso es súper deficiente porque hay un doble castigo, por así decirlo. El castigo que viven todas las mujeres por su maternidad y que no son muy conscientes, pero además porque no cumples con el estándar de lo óptimo. Entonces, ese es como mi primer acercamiento de querer hacer algo al respecto. Y también porque con esta inquietud yo empecé a ser voluntaria en un hogar de mamás embarazadas vulnerables y empecé a hacer un taller de teatro justamente, el año 2009. Entonces lo que se veía ahí era muchos problemas como de inserción laboral por una parte, pero sobre todo de recuperación de estudio. Hay una parte del embarazo vulnerable que desde afuera parece que todo se soluciona sacando la guagua del medio, pero hay una vulnerabilidad previa de las mujeres que se problematiza con el embarazo. Y por ejemplo, lo que uno veía en este hogar eran mujeres que estaban con 4º o 5º básico y que el embarazo llegaba años después y tenían muchas deficiencias para retomar los estudios y no existía como las herramientas para trabajar con estas mujeres. Entonces Reivindica surge también como ese concepto, como cómo reivindicamos a estas mujeres, y lo primero que tratamos de hacer, que no nos funcionó, es un programa de tutoría. Y después nos dimos cuenta que si bien hay algunas ofertas, lo que más faltaba también era como la parte política, de hacer visible políticamente estas problemáticas. Y más o menos fuertemente desde el 2015 hemos logrado como visibilizar primero la mujer madre como un sujeto de especial cuidado, a la cual si bien
es un grupo súper importante en la sociedad, las cosas se focalizan principalmente en la mujer, sin la maternidad, porque también las soluciones a la mujer respecto a los desafíos que enfrentan pasa porque no sea madre, no con que supere la adversidad siendo madre. Claro, exactamente. Pareciera ser que la solución es, bueno, no sea madre mejor, aunque, siendo justo, en los últimos años han habido bastantes cosas que han ido cambiando desde un postnatal más largo, que en el fondo hay pequeños cambios que se han hecho en la sociedad que han ido reivindicando de alguna manera la maternidad. Y también culturalmente las mujeres están, sobre todo las que están en una posición laboral más, por así decirlo, privilegiada, que ocupan más altos cuerpos, más altos cargos, están tomando conciencia de la importancia del apego, del contacto en los primeros años, entonces también están exigiendo más. Pero eso no ha pasado al resto de la sociedad. Las mujeres de menos recursos siguen teniendo mayoritariamente menos contratos de trabajo, más precariedad laboral y también más desamparadas. O sea, muchos de los hogares monoparentales en Chile están dirigidos por una jefatura femenina y con más hijos que en otros sectores de la población que tienen más recursos y están compartiendo esa carga. Entonces, sigue habiendo mucho castigo y mucha poca inserción con la maternidad. Y de hecho, si bien se toman en cuenta, por ejemplo, con el tema de las pensiones, sigue siendo muy de élite la discusión pública sobre la mujer. Sí. Sigue siendo muy desconectado de lo que realmente, pasa. De lo que pasa y de lo que están pidiendo. Sí, es verdad. ¿Y qué hace Reivindica ahí en forma concreta, digamos? ¿Trabaja con las mujeres, orienta a las mujeres, deriva a las mujeres, les da asesoría? O sea, lo primero, agrupamos mujeres, participamos y son producto de las reflexiones que tenemos internamente como grupo, las cosas que vamos proponiendo e impulsando. Por ejemplo, uno de los grupos más vulnerables que tenemos dentro de lo que es mujer y maternidad son las mamás que tienen hijos con enfermedades crónicas. Y algo tan sencillo, de repente uno quiere como grandes cosas, pero de repente cosas que vamos abarcando en la medida de lo posible, pero también que son súper significativas. Por ejemplo, que exista una ley UCI, que las mamás puedan estar con sus hijos en las UCI, cosa que no es en todas partes posible. Y sobre todo que son momentos que en muchos casos son los últimos. Sí, y laboralmente tampoco muchas veces es posible, porque existe la licencia por hijo menor de 1 año, pero ya cuando el hijo tiene, no sé, 3 años, 7 años y son enfermedades crónicas, no hay una licencia como específica para eso. Y la licencia, y de hecho, una de nuestras promotoras de esta ley UCI que nos reunimos, impulsamos y estamos sensibilizando al respecto, fue una también de las promotoras de Ley Sana. Pero Ley Sana sigue siendo es como lo mínimo y no toca todas las enfermedades. Expliquémosle a la gente qué es lo que es la Ley Sana, porque quizás no la conocen. Sí. Es una licencia para cuidar en los casos de cáncer. Y no tengo el detalle, pero no afecta a todas las enfermedades, solamente cáncer y mamás que están trabajando. Entonces, por ejemplo, eso es otro también aspecto importante, que la mayoría de los beneficios son para la mujer que trabaja. Y muchas mujeres que tienen enfermedades crónicas de los hijos, y hay un espectro súper grande, porque también tenemos gente que tiene enfermedades, que los hijos tienen enfermedades psiquiátricas. Claro, que son crónicas, pero crónicas psiquiátricas en el fondo. Que también requieren de mucha presencia y sobre todo en el grupo etario adolescente hay un riesgo más de que requiere presencia y que es muy desgastante, y las mujeres salen del mercado laboral. Entonces no acceden, no tienen el sueldo, pero tampoco tienen el beneficio para la mujer trabajadora. Claro. Entonces hay una vulnerabilidad que tiene que ver con no contemplar la maternidad en sociedad, porque por lo menos el diagnóstico que hacemos nosotras es que la sociedad que hemos construido es para hombres, es para hombres que no tienen que hacerse cargo de los hijos. O para mujeres sin maternidad, digamos. Sí. Es bastante real, no sé, yo como ginecóloga lo veo mucho, los controles de embarazo, las pacientes embarazadas. Ahora, yo cuando conocí Reivindica, yo los conocí a ustedes porque estaban peleando en contra del proyecto de aborto, que me parece que es una de las cosas que le da dignidad a la mujer también, el hecho de poder tener su hijo, ya sea malformado o
enferma, etcétera. Pero tienen otro proyecto ustedes que es muy lindo, que me gustaría, Rosario, que habláramos de él, que es del tema del mortinato. Sí. El 2015 comenzamos a recibir casos de mujeres que en un contexto súper hostil vivían la pérdida de sus hijos, incluso grandes, de embarazo avanzado, y que muchas veces el equipo de salud no estaba preparado para esto. Y la forma de ayudar a esto era como negar el dolor, ¿no? Si puedes seguir adelante, como un consuelo express, como vas a tener otro hijo. Y además de todo como de invalidación de esta experiencia, de este duelo, de esta vivencia, se enfrentan a que una dificultad para reclamar los cuerpos, a pesar de que legalmente tienen esa posibilidad, pero que la gente no conoce que tienen ese derecho, mucha gente. Claro, si el médico no se lo informa, puede que la paciente nunca sepa, claro, en el fondo. Pero también que todo este proceso se había agravado con que esta obligación de tener que enterrar a sus hijos, muchas veces nacidos muertos, como NN. Entonces, algo que aparentemente para mucha gente no tiene mucha significación, es tremendamente marcador en las biografías, porque permite primero que se reconozca este duelo, que se reconozca esta experiencia, de que socialmente visibilicemos... Ponerle nombre, de hecho. Nombrar a este hijo y poder compartir esta experiencia en forma más sana y procesar este duelo en forma más sana. Y sobre todo nos tocó el caso de Diana, que tenía 6 meses de embarazo cuando perdió a su hijo y que tuvo que pasar por toda una odisea para poder reclamar el cuerpo, y finalmente se topa con que va a la tumba de su hijo para hacer el funeral y dice hijo de Diana Contreras. Y así muchas situaciones de que... Pero finalmente lo que hicieron ustedes ahí entonces fue levantar este como proyecto, digamos, y meterlo como proyecto de ley para que se cambiara esto, ¿o no? Lo que primero hicimos fue agrupar mamás que habían pasado por esto, y también por eso convocamos a organizaciones de madres en duelo, que son muchas, porque a nivel mundial se está dando un movimiento muy fuerte de reconocer este duelo como una parte importante, porque en términos de salud mental, la negación de este duelo impacta demasiado en la familia y las próximas vinculaciones de este hijo, de los hijos futuros. Entonces... o de los hijos previos, digamos. También. Y lo que hicimos fue agrupar a las mamás para impulsar esta ley Ciudadana 20. ¿Salió la ley? Se aprobó el 24 de octubre en la Cámara de Diputados, y es un triunfo muy potente, porque con un apoyo transversal, o sea, desde el Partido Socialista hasta la UDI, y por 102 votos, que era algo que era difícil de lograr. O sea, solamente hubo muy poca oposición, y en general, desde el punto de partida que teníamos, que la gente decía, pero ¿esto para qué? Si esto es un trámite, ¿qué importancia tiene? A sensibilizarse con esto nos llamó muy gratamente la atención de que se entendiera, y se validara. O sea, falta que pase por el Senado. Sí. Ya. Y finalmente, lo más probable es que la ley se va a aprobar y que estas personas van a poder enterrar a su hijo con un nombre. Sí. Me parece súper bueno, súper bueno. Y eso también esperamos que sea la punta de lanza para también políticas adecuadas en contexto de muerte perinatal y gestacional, como ampliación del postnatal y también del fuero, porque también tiene que ver con las vivencias que han pasado las mujeres durante mucho tiempo y que no son consideradas. Y aparte, esto igual afecta a mucha gente, o sea, cerca de 2.000 familias pasan por esto. No es una cosa que se busque, es una cosa que lamentablemente se da y va a seguir pasando. ¿Por esto le llamas a la muerte de un hijo en el útero, o sea, de un mortinato? Cuando dice muchas familias pasan por esto, por la muerte de un hijo in útero. Sí. Ya. Y también en el parto, que... Sí, claro, en el útero, embarazo o parto, en el fondo que nace muerto. Sí. Porque mortinato es que nace muerto, mortineonato es cuando nace vivo y se muere después. Pero cuando nace vivo y se muere después ya no hay problema, porque vivió en el fondo, entonces se le puede poner nombre y todo. El problema es antes. Sí, y lo bueno, y esto es como un avance porque lo pone a la altura de lo que está pasando en varios países, por ejemplo en Alemania, es que no tiene límite ni de edad gestacional ni de peso.
Y eso es un gran paso. Por ejemplo, en Alemania el 2013 se hizo esta modificación y que el registro de Mortinato se le llama hijos de las estrellas. Entonces, como es bonito que de no tener mucho, pasar a tener una propuesta de ley que está al nivel como más avanzado del reconocimiento del duelo gestacional. En esos países, por ejemplo, también hay muchos protocolos, o sea, las mujeres entran al... hoy día las mujeres que pasan por esto se enfrentan muchas veces a compartir la sala con mujeres que tienen a sus hijos vivos. Y en otros países... Es terrible, yo he visto eso, porque una mujer que se le acaba de morir el hijo, que su guagua nació muerta y que se tenga que ir a una sala con 6 mamás más donde las guaguas lloran, es una cosa espantosa. Nadie lo hace queriendo, por supuesto, pero hay hospitales donde no hay otra cama donde ponerla, o quizás no existe el espacio especial. Sí, y lo que ha pasado con esta ley, con esta cultura del reconocimiento del duelo gestacional en otros países es eso, de que se hace un protocolo especial, de que hay un lugar especial para estas mujeres dentro del hospital que está previamente pensado y no es como por sorpresa tienes que compartir, porque es un momento de un dolor muy intenso y muchas veces inesperado. Sí. La muerte de un hijo dicen que es el peor duelo. Y es importante acá recalcar que no necesariamente influye en cuánto haya vivido el hijo para que el dolor sea más potente o menos potente. Hay mujeres, yo lo he visto con pacientes que quizás tuvieron un embarazo chiquitito o quizás, no sé, de 5 meses se les murió el hijo, pero la vivencia de la muerte del hijo puede ser igual o incluso mayor, incluso que una mujer que se le haya muerto un hijo de 2 años o de 15 años. Obviamente uno tiende a pensar que mientras más grande se murió el hijo, peor es la situación, pero no siempre es así, porque los duelos de las personas son distintas, cada mujer lo vive de una manera muy propia, dependiendo de las herramientas que tiene esa mujer, el contexto que tiene. Entonces, a mí me parece maravilloso que estas mujeres que pierden a sus hijos en el útero antes de que nazca, tengan la opción de poder enterrarlos y ponerles un nombre, porque yo creo que eso sirve un montón para cerrar el duelo. Exactamente. Un duelo que sí o sí van a tener que vivir, o sea, uno lo ve incluso con las pacientes que abortan tanto espontáneamente como las que abortan provocado también. Incluso las mujeres que abortan provocado, les tiene que haber pasado a ustedes en contacto con mujeres que han decidido abortar, no necesariamente se saltan el duelo después. Claro. O sea, bueno, y de hecho lo que estamos viendo es que muchas personas que quieren acceder a esta ley de poder nombrar también han interrumpido su embarazo, por ejemplo, en causal 1 de riesgo vital o causal de inviabilidad. Entonces, como que el mundo del duelo es un mundo muy personal, muy... cada uno lo vive en forma muy particular y depende también... uno no puede predecir qué es lo que va a pasar y muchas veces hay duelos postergados como se dan en el aborto provocado y en ese sentido también hay una corriente súper interesante de lo que son las constelaciones familiares. No sé si has escuchado al respecto. Sí, perfecto, me encantan. Sí. Soy asidua, me fascinan las constelaciones. Que parte de verdad creo en ellas. Sí. Que para ordenar tu propia historia tienes que muchas veces reconocer esta familia y muchas mujeres que han pasado por un aborto han sanado a través de estas constelaciones y reconocer este hijo y reconciliarse de alguna forma. Sí, es súper importante la reconciliación. ¿Y ustedes hacen un trabajo con esas mujeres también o las derivan a alguna parte? Nosotras tenemos un contacto con la comunidad, tratamos de... nosotros no somos asistentes sociales, pero hacemos una derivación y seguimos el caso. Y sobre todo ofrecemos más como una alternativa más de sociedad civil y ciudadana de poder ayudar. Por ejemplo, lo que pasó con Diana, que ella necesitaba que esta ley fuera una realidad y es lo que impulsamos. Perfecto. Pero también hacemos derivaciones y sobre todo también estamos en alianza con Fundación EMA, que es una fundación nueva, que genera programas psicosociales para dar herramientas a las mujeres en su maternidad, a mujeres vulnerables, y también que genera estudios de maternidad. Entonces, como ahí está un equipo multidisciplinario que recibe mujeres y que hace un acompañamiento de 1 año y medio y que es muy interesante. Ustedes están apoyando a Fundación EMA que acompaña a las mujeres en estos embarazos vulnerables. Sí.
Sí, es bien bonito lo que hace Fundación Sí, Nema. es muy bonito. Rosario, si la gente que está viendo este programa en este minuto, por ejemplo, algún televidente, se quiere acercar a Reivindica, quiere ser voluntaria de Reivindica, trabajar con ustedes, no sé, contribuir de alguna manera, ¿cómo se contacta? O es una mujer con un embarazo vulnerable en este momento y dice, yo necesito apoyo, necesito ayuda, necesito orientación. ¿Dónde está el contacto? Idealmente en redes sociales, muy fácil, Movimiento Mujeres Reivindica. Movimiento Mujeres Reivindica. También tenemos... Si lo podemos poner como hashtag abajo de repente, que aparezca. Sí. Movimiento Mujeres Reivindica. En Facebook, en Instagram, nos contactan por varias vías. En general la gente más que nada nos contacta por redes sociales, pero también tenemos un mail que se llama contactoreivindica@gmail.com. Y también una mujer que está pasando por un embarazo vulnerable nos puede contactar y nosotros la podemos derivar a Fundación EMA, o pueden contactarse directamente con Fundación EMA, que es fundacionema.cl, me parece. Pero tendría que confirmarlo. A los embarazos vulnerables. Sí, para el embarazo vulnerable. ¿Cuánto tiempo lleva esta agrupación de ustedes? ¿2 años? ¿3 años? ¿Reivindica? Sí. 6 años. 6. Sí, estamos viejas ya. Ah, pero harto. Sí. Tú estás de presidenta en este Sí. minuto. Ya. ¿Y cómo funciona? ¿Cuántas personas son las que trabajan? De planta, por así decirlo, como la parte como de ONG, somos 3. Y inscritas, más de 200. Mujeres. Y como activas, como grupo, y esto es muy lindo porque nutre mucho el trabajo y hay mucha diversidad de personas, cerca de 20 personas y es muy lindo también comprobar cómo las mujeres se comprometen con otras. Nosotras las voluntarias que recibimos justamente han pasado por experiencias muy difíciles en su vida y por lo mismo quieren como ayudar a otras mujeres. Y dentro de la gente más cercana al núcleo de trabajo hay gente que es directora de hogar, gente que hace voluntariado a niños, o sea, como que es un mundo que atrae como mucha buena vibra y mucho corazón. Me imagino, porque tocan todos la misma tecla en el Sí. fondo, que tiene que ver con eso. ¿Qué dirías tú, María Paz, que... Rosario. Rosario, perdón. Tu hermana se llama María Paz, siempre se me confunde. Es que se parecen harto, ¿qué quieres que te diga? Sí. ¿Qué dirías tú, Rosario, que es lo que más le falta a la mujer en la maternidad hoy en día? Lo que más, o sea, si tuvieran que... Ya, Rosario, te vamos a dar la opción de trabajar y con todos los fondos posibles, aquí está. ¿A qué le metes la plata? Sala cuna universal, sobre todo estudiantes madres y menores de 4 años. Porque se supone que esa lacuna hay. Para por ley. mujeres trabajadoras. Para mujeres trabajadoras, ya. Eso uno. Lo otro también tiene que ver con... A ver, nuestra agenda prioritaria es sala cuna universal para estudiantes, ley UCI, modificar la ley antidiscriminación que incluye la maternidad como una categoría protegida, pero eso es más cultural. Porque ¿qué pasa hoy en día? Que las mujeres se enfrentan a una entrevista de trabajo y lo primero le preguntan, ¿tienes hijos? Y quedaste descartada, muchas veces. Esa cultura, que si bien no va en contra incluso de lo que el espíritu de la ley del trabajo, del Código del Trabajo, está muy asimilada por las mujeres. Incluso las mujeres se autodiscriminan. Claro, dicen, no, es que en realidad recién tuve guagua. Claro, entonces... No, es que estoy esperando guagua, ¿para qué? Y es como, la maternidad es parte de la vida. Como quiero tener guagua, mejor no busco trabajo, etcétera. Sí, sí, es cierto. Está muy incorporado como de autoexclusión. Sí, efectivamente. Entonces, eso que requiere una modificación muy pequeña, pero además, sobre todo, una modificación cultural de aceptar a las mujeres con su maternidad. Me parece. Bien. ¿Qué edad tienen tus niños? 19, 17 y 14. No tan niños. O sea, los tuviste súper chica, porque Sí, po. el primero a los 19 años, dijiste. 17. A los 17. Sí. Ya, o sea, full adolescente, Sí. mamá adolescente, ya. Sí. Y el que vino después tampoco, digamos que estábamos 20. muy... A los 20. Sí. ¿Y tú dirías que qué fue lo que más te costó a ti en ese embarazo de los 17 años? Lo que más te costó. Lo que más me costó, yo creo que más que nada, el enfrentar el entorno. Enfrentar el entorno que en ese tiempo, estamos hablando
mucho tiempo. No tanto, no decir muy Mucho joven, eres muy joven, muy joven. Era mucho más hostil. Como Socialmente. Socialmente, o sea, yo la primera entrevista, el primer control con el doctor Ya. o la primera ecografía, full maltrato, full castigo. ¿Del médico? De la ecógrafa. La Así. persona que te hizo la ecografía. Quien no conocía, que no había visto en mi vida, se sentía con derecho a decirme... ¿Cómo se te ocurre quedarte Claro. con agua? ¿Ah? No, increíble. Bueno, vamos a mandarle, se nos va el programa, Rosario, estoy súper entretenida conversando contigo, pero vamos a mandarle un cariño inmenso a todas esas mamás adolescentes que han tenido hijos, que se la han jugado por su embarazo, a todas aquellas que se la juegan, sean adolescentes o no, porque hay tanta vulnerabilidad en tantos aspectos, no solamente en la adolescencia, ¿no es cierto? Así que muchas felicitaciones a todas las que somos mamás. Yo también soy mamá. Encuentro que la maternidad es power, full power. Así es que me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser mamá, de ser ginecóloga y poder trabajar en un área así. Rosario, te agradezco mucho que hayas venido. Súper interesante conversar contigo. Lo que han hecho ustedes con Reivindica, de verdad que vale la pena que lo sigan haciendo. Yo he visto cómo se han movido, cómo han llegado a los temas legales, políticos. Hay gente que se necesita que esté con las pacientes acompañando, hay otros que se necesitan como ustedes que estén levantando voz y moviendo a nivel de leyes. Así que te agradezco un montón estar aquí en el programa. Gracias por la invitación, estoy muy contenta. Y nosotros nos encontramos en otro programa de Desconocido. Le agradecemos a Viñas Tirajas del Maule que nos da un rico vino para nuestro invitado y a Tienda Tereginel. Nos vemos en otro programa. Gracias, Rosario.